aparte de lo que es la unión ileocecal, la unión del ilion con el ciego. Vamos a ver que se ven las arterias de la rama ileocólica, el receso ileocecales, bueno, vemos también el apéndice, el ciego, las ramas cecales anteriores y posteriores de la arteria ileocólica. También vamos a ver la rama ascendente de esta misma arteria. Y bueno, vamos ascendiendo, tenemos lo que es la tenia mesocólica del colon, pues lo que es la porción en sí es el colon descendente. Seguimos subiendo, vamos a ver los apéndices omentales, la flexura cólica derecha y continuamos con el colon transverso. También vamos a ver las tenias omentales del colon. Y dentro vamos a ver lo que son los pliegues semilunares. Otra característica del colon son las austras. Después vamos a continuar viendo lo que es la flexura cólica izquierda, continuando con el colon descendente. Y después tenemos lo que son las tenias libres de colon en el mismo colon descendente. Continuando tenemos el colon sigmoide, el recto y bueno, para tener el conducto anal. En lo que viene a ser la irrigación del colon y bueno, el colon ascendente, transverso y ascendente, está principalmente dada por las mesentéricas que tienen origen en la aorta abdominal. Y bueno, tenemos para empezar de la mesentérica superior nace la arteria cólica cólica intermedia o media, también la cólica derecha, la arteria ileocólica, que bueno, la misma arteria ileocólica va a sus ramas apendiculares. Después, para lo que es el lado izquierdo del colon, tenemos lo que es la arteria cólica izquierda, que nace de la mesentérica inferior. Y bueno, también otra rama que es la arteria sigmoide superior, las arterias sigmoides, otras ramas como que son las arterias marginales y bueno, eso sería en cuanto a la irrigación, ¿no? Este cuadro, bueno, es un resumen de lo que viene a ser lo que ya les he mencionado antes, la irrigación del intestino, que básicamente está dado por la aorta abdominal que nos da la rama de la mesentérica superior, que va a darnos la irrigación del tubo digestivo derivada del intestino medio. Esta también mesentérica superior, como ya les dije, nos da las ramas cólica media o intermedia, o también la cólica derecha, las intestinales, que bueno, nos va a dar las ileonales o ileales. También tenemos la rama terminal de la mesentérica superior que nos va a dar la ileocólica, que nos va a irrigar lo que es el ilion, el ciego y el colon ascendente. Del propio de la rama ileocólica también será una rama que es la apendicular, que nos va a irrigar la apéndice vermiforme. Y en lo que viene a ser la arteria mesentérica inferior, como mencioné antes, tenemos lo que son las ramas que dan como la cólica izquierda, las sigmoides. También tenemos, bueno, la rama terminal de la arteria mesentérica inferior, que nos va a dar la rectal superior, que nos va a irrigar la porción proximal del recto. También la arteria ilíaca interna, que nos va a dar la rectal media, que nos va a irrigar lo que es la porción media del recto. Y la arteria pudente interna, que nos va a irrigar la porción distal del recto y el conducto anal. Ahora, en cuanto a lo que es se ve la diapositiva, doctor. En cuanto a lo que es el drenaje venoso, está dado en base a las venas mesentéricas, ¿no? Que van a contribuir a lo que es la vena portohepática. En lo que viene a ser las ramas de la mesentérica superior tenemos lo que son los contribuyentes, que son la cólica media o intermedia, la cólica derecha y la ileocólica. Y bueno, otra rama que también va es la vena esplénica hacia la vena portohepática y la mesentérica inferior. La mesentérica inferior, sus complementos son las venas cólicas izquierdas, las sigmoideas y rectosigmoides. Y también, bueno, hay otras ramas que son las venas rectales superiores izquierdas o derechas. En cuanto a lo que es la inervación, bueno, vamos a ver que está dado por nervios y ganglios simpáticos, parasimpáticos y bueno, los plexos. Que creo que no se aprecia bien en la imagen, bueno, están con colores, los nervios simpáticos los vamos a ver de color amarillo y los nervios parasimpáticos de coloración azul. Bueno, por ejemplo, tenemos las fibras del tronco vagal posterior que van del nervio vago. Y en los nervios simpáticos tenemos lo que son
dos nervios esplénicos torácicos, abdominopélvicos que atraviesan el diafragma. También tenemos los plexos hipogástricos superiores, en lo que viene a ser una inervación simpática, ¿no? Y en cuanto a los plexos, tenemos los plexos y ganglios mesentéricos inferiores, el plexo y ganglios mesentéricos superiores también. Eso en todo, bueno, en cuanto a la inervación. Ahora, el drenaje linfático, bueno, vamos a ver que no se llega a apreciar bien. Bueno, los puntos que vamos a ver de color amarillo son los linfáticos paracólicos. Eh, También vamos a tener los que son los mesentéricos superiores, mesentéricos inferiores, los cólicos medios, intermedios, también los ileocólicos, los aórticos laterales, también los epicólicos, que bueno, no sé si ve mi cursor, están en la parte superior, los apendiculares y los celíacos. Y bueno, para terminar lo que tenemos son los nervios parasimpáticos para el colon descendente y el sigmoide. Y vamos a ver que los nervios que ascienden desde los plexos hipogástricos inferiores hasta el colon sigmoide. Bueno, el colon descendente y la flexura cólica izquierda. También vamos a ver lo que son los plexos hipogástrico superior, el nervio hipogástrico derecho e izquierdo, el plexo sacro derecho y los nervios esplácnicos pelvianos derechos. Bueno, ahora vamos a continuar con los métodos de diagnóstico. Es importante que para esto nosotros tengamos este modelo de la hemorragia digestiva baja y evaluando primero lo que es el compromiso hemodinámico. Si el paciente lo tiene, vamos a ver que sigue una resucitación hipovolémica. Hacemos una endoscopia alta para descartar que sea una hemorragia digestiva alta y de acuerdo al diagnóstico hacemos un tratamiento específico o seguimos valorando la estabilidad hemodinámica. En caso ya tengamos una estabilidad hemodinámica en el paciente, vamos a proceder a hacer la colonoscopia precoz y en caso no, la arteriografía. Mientras que en una hemorragia digestiva baja, donde no encontramos compromiso hemodinámico, vamos a proceder a realizar una colonoscopia precoz. Si encontramos un diagnóstico, realizamos un tratamiento específico y si no, vamos a volver a valorar esta estabilidad. En el caso sea negativa, procedemos a realizar la arteriografía y si es positiva, repetimos la colonoscopia. Podemos también realizar una endoscopia alta con cápsula o una enteroscopia como vamos a ver más adelante. Para esto también es importante que nosotros veamos los métodos de laboratorio que también vamos a pedirle a nuestro paciente, dentro de los cuales tenemos la biometría hemática, el conteo de niveles de los electrolitos séricos, el perfil de coagulación, incluyendo aquí lo que es el tiempo de tromboplastina parcial activada, el tiempo de protrombina, el recuento de plaquetas y el tiempo de hemorragia. También vamos a ver el perfil de coagulación, el grupo y factor RH y el AGA. Y ahora vamos a ver las exploraciones diagnósticas que vamos a realizar en nuestro paciente. Ante cualquier sangrado intestinal, nosotros vamos a evaluar el estado hemodinámico de nuestro paciente y determinar la gravedad del cuadro y estabilizarlo. El examen de elección para este estudio va a ser la colonoscopia total. Como ya lo dije, esto va a darse en pacientes sin criterios de gravedad que estén estables hemodinámicamente y vamos a indicar esto de primera línea dentro de las 12 a primera 24 horas. Este procedimiento es bastante útil gracias a la utilidad diagnóstica y terapéutica que tiene. Nos va a permitir realizar una estratificación pronóstica y precisar el lugar de sangrado en un 72 a 95%. Su rendimiento va a aumentar cuando este es realizado de forma más temprana, como ya lo dije, dentro de las 12 a 24 horas. Para realizar la colonoscopia no se requiere de un sangrado activo, sin embargo, se requiere una preparación adecuada del colon con soluciones evacuantes como el polietilenglicol estándar. Aquí los objetivos principales de esta evaluación van a ser identificar el origen del sangrado, realizar un posible tratamiento endoscópico y clasificar al paciente en función del riesgo de una recidiva hemorrágica. Lo que nosotros vamos a encontrar cuando realizamos una colonoscopia, lo que podemos encontrar es un foco hemorrágico activo, también podemos encontrar un coágulo adherido a un foco de mucosa o a un oricio diverticular. También podemos encontrar sangre localizada en un segmento determinado del colon, aunque algunas veces esto puede resultar engañoso debido al peristaltismo retrógrado del colon.
y a menudo vamos a visualizar lo que son pólipos, neoplasias y lesiones inflamatorias. Dado que la mayor parte de las hemorragias digestivas son autolimitadas, es importante el momento de la realización de la endoscopía, de la colonoscopía, perdón. Acá hay un video que nos muestra el proceso de colonoscopía, donde se va a encontrar un pólipo sangrante pedunculado grande en el colon transverso. Bueno, ahora vamos a continuar con la anoscopía, proctosigmoidoscopía y la fibrosigmoidoscopía. Aquí solo se va a explorar el conducto anal, el recto, el sigmoide y el colon descendente. Por eso a veces también se le llama colonoscopía baja. Esta exploración instrumental va a estar indicada cuando la hemorragia en el paciente se ha manifestado en forma de rectorragia, en especial cuando sospechamos una lesión en la zona anorrectosigmoide como hemorroides, fisuras, proctitis ulcerosa o infecciosa, una úlcera o un cáncer rectal. La realización de esta va a entrañar dificultades cuando la hemorragia es activa y de alto débito en el momento de la exploración, pero nos permite obtener muestras para el estudio del contenido fecal y luego realizar un examen parasitológico directo o un coprocultivo y también para tomar biopsias de estudio histológico. Ahí vemos la imagen de un anoscopio y un proctoscopio y el proceso de la anoscopía. También tenemos a los estudios gamma gráficos radioisotópicos. Aquí se van a utilizar hematíes marcados con tecnecio para localizar el punto de sangrado. Con esta técnica se van a etiquetar los eritrocitos del propio paciente y luego posteriormente se le reinyectan. Y la sangre marcada se extravasa a la luz del tubo, creando un foco que puede detectarse en estas gamografías. Este estudio va a detectar sangrados a débitos entre 0.1 a 0.4 mililitros por minuto y tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 95%. Cuando nosotros hagamos este estudio vamos a encontrar criterios diagnósticos como el acúmulo intraluminal del trazador, el aumento progresivo de intensidad y movimiento del radio trazador a lo largo del tiempo. En los pacientes jóvenes que tienen una hemorragia digestiva baja y una sospecha del divertículo de Meckel, esta gamografía con pertecnetato de tecnecio va a permitir su diagnóstico porque se va a acumular en la mucosa gástrica ectópica del divertículo. También es importante mencionar que esta gamografía con eritrocitos marcados no suele utilizarse como una prueba definitiva antes de la cirugía, sino más bien esta es como una orientación sobre la posible utilidad que puede tener la angiografía. Si la gamografía es negativa o solo da un resultado positivo después de varias horas, es poco probable que la angiografía que le vayamos a realizar al paciente sea muy reveladora. Ahí tenemos una imagen que nos muestra a un paciente donde se le realizó esta gamografía con hematíes marcados. En la imagen A vemos un área hipercaptante de morfología nodular en el hipocondrio derecho, que es la flecha verde. En la imagen B tenemos imágenes tardías a las 24 horas post-inyección. Y en la imagen C vamos a ver una captación endoluminal del trazador en el extremo distal del colon ascendente, que va a aumentar su actividad en el tiempo y es compatible con una hemorragia de bajo débito. Luego tenemos la angiografía mesentérica. Esta va a realizarse cuando la hemorragia de débito superior a 0.5 mililitros por minuto. Esta arteriografía mesentérica suele localizar el punto sangrante mediante la observación de contraste extravasado y puede resultar especialmente útil a la hora de identificar los patrones vasculares de las angiodisplasias y también nos puede servir para localizar divertículos que sangran activamente. Aquí la cateterización selectiva también va a permitir la inyección de agentes vasoconstrictores como la vasopresina o embolizantes con una finalidad terapéutica. Nosotros debemos realizar este estudio en pacientes que tengan una hemorragia grave, persistente o recurrente o ante la imposibilidad de realizarle una colonoscopia urgente. Debemos saber que este es un examen de alto riesgo debido a sus complicaciones como isquemia mesentérica, insuficiencia renal aguda secundaria a contraste. Y ahí hay un pequeño video de
una angiografía mesentérica donde se realizó una embolización de aneurisma en la arteria mesentérica inferior. El signo que nosotros vamos a encontrar en una angiografía mesentérica es la extravasación intraluminal de contraste. También vamos a encontrar visualizaciones de un ovillo vascular y unas venas de drenaje precoz, por ejemplo, en el caso de una angiodisplasia. Luego tenemos la angiotomografía multicorte. Esta herramienta está cada vez más disponible y va a evaluar el tronco celíaco y las arterias mesentéricas y además nos permite obtener imágenes y la caracterización de la irrigación de la pared intestinal. También podemos ver malformaciones vasculares locales y el sitio de la hemorragia. Nos va a orientar también respecto al sitio de sangrado, a la causa, a la magnitud y nos va a sugerir una estrategia terapéutica adecuada. Tiene una sensibilidad del 70% para detectar vasos anormales en la pared colónica, un contraste venoso precoz y el ensanchamiento de arterias distales. El diagnóstico de esta se va a sustentar en la observación de la extravasación del contraste ayudado al lumen. Esto es una presencia de un foco de atención en fase arterial que se va a intensificar en la fase portal o venosa. Y hay muchos estudios que han demostrado que esta angioTAC es altamente sensible y específica para el diagnóstico de las angiodisplasias de colon. En la imagen vemos a un paciente, bueno, son imágenes de un paciente con sospecha de hemorragia digestiva baja masiva. En la imagen A vemos el estudio de esta angioTAC que muestra un sangrado activo. En la B se hizo una reconstrucción que delimita el origen del sangrado, que está señalado por la flechita gruesa, a través de ramas de la arteria gastroduodenal, que son las flechas finas. Luego tenemos otro método de diagnóstico que es la cápsula endoscópica. Esta va a ser considerada un gol estándar en la hemorragia digestiva baja de origen oscuro. Que sea de origen oscuro quiere decir que es aquel sangrado que persiste o recurre sin una etiología obvia a pesar de una evaluación estándar desde el punto de vista endoscópico. Antes el costo de esta era bastante limitante, pero con el tiempo se ha hecho un procedimiento bastante accesible. Se va a utilizar luego de una colonoscopía negativa y esta va a ser fácil de realizar y no requiere sedación. Acá hay dos casos de una cápsula endoscópica que se le realizaron a dos pacientes. Y finalmente tenemos la enderoscopía. Esta va a ser también útil en hemorragias de origen oscuro, pero de segunda línea cuando la cápsula endoscópica nos señala una lesión. Esta técnica nos va a permitir realizar el tratamiento hemostático de las lesiones sangrantes, la dilatación de estenosis o las polipectomías, evitando la intervención quirúrgica. Esta exploración se va a reservar solo para el tratamiento de lesiones que ya han sido identificadas por la cápsula. Y acá también vemos un video de cómo se realiza.
Bueno, eso es todo de mi parte, doctora. Ahora va a continuar mi compañera. Para la realización de la prueba. Bien, doctor. Ahora voy a continuar con lo que sería la enfermedad diverticular. Vamos a ver aquí que esta enfermedad diverticular va a abarcar un rango de signos y síntomas relacionados directamente a lo que sería la presencia de divertículos en la pared del colon. Estos signos y síntomas comprenden lo que sería infección, perforación, lo que sería también la hemorragia, que es el tema que estamos viendo, fístulas, en ocasiones también obstrucción debido a la inflamación crónica. Vamos a ver que afecta aproximadamente en el 30% de las personas mayores de 60 años y alrededor del 60 al 80% de los mayores de 80 años. Un poco de la fisiopatología, vamos a ver que los divertículos van a ser evaginaciones o sacos anormales de la pared del colon que se producen con mayor frecuencia debido a las interacciones de las altas presiones intramurales, también los trastornos de la movilidad, las alteraciones de las estructuras del colon y las dietas bajas en fibra. Los divertículos que se forman en el lado mesentérico de las etnias antimesentéricas del colon en el área de la debilidad relativa del intestino, donde están lo que serían las arteriolas pequeñas, en la base recta, van a penetrar las capas musculares cuando atraviesan la pared del colon. Esto da una protrusión de la mucosa y la submucosa a través de las capas del músculo. A esto se le va a denominar un pseudodivertículo o un divertículo falso. Aquí tenemos en la imagen lo que sería la patogenia de la enfermedad diverticular. Y en esta imagen también podemos ver lo que sería una radiografía de enema opaco en la que se aprecia la diverticulosis extensa en el sigma. Podemos ver en la parte inferior de aquí cómo se ven los múltiples divertículos. Y luego vemos que, si bien ya mencioné un divertículo falso, también existe un divertículo verdadero, es en el que afecta a todas las capas de la pared intestinal, son más frecuentes en el colon sigmoideo y también descendente, donde el proceso patológico se caracteriza por la hipertrofia de las capas musculares que causan la disminución del diámetro luminal. Aquí esta imagen es de una visión colonoscópica de los divertículos. Aquí los podemos ver en la pared. También aquí vamos a ver que el trastorno de la motilidad que se produce en estos segmentos y el aumento de la presión intraluminal van a facilitar la herniación de estos divertículos a través de la capa muscular. Y un factor importante, lo que sería aquí la deficiencia de fibra en la dieta, contribuye con esta patología debido al menor volumen de las heces en el colon. Para la evaluación de estos pacientes se produce la diverticulitis se va a producir por la formación de un divertículo del colon que causa inflamación pericólica debido a la extravasación del líquido feculento a través del divertículo roto. Generalmente estos pacientes presentan con dolor abdominal, localizado en el cuadrante inferior izquierdo, que suele afectar al colon sigmoideo. Otros síntomas pueden comprender como cambios en los hábitos intestinales, la anorexia, las náuseas, la fiebre también y la incontinencia urinaria si es que existe una inflamación relacionada a la vejiga. En la exploración física lo que vamos a encontrar es una distensión abdominal y sensibilidad localizada debido a la peritonitis local, focal en el cuadrante inferior izquierdo si la perforación está contenida. También puede apreciarse una masa blanda si hay algún gran flebón, o también la peritonitis difusa con rebote y defensa indica una perforación intraabdominal libre con contaminación generalizada y también puede haber una leucocitosis. Con frecuencia vamos a ver que el diagnóstico de la diverticulitis se hace obteniendo los resultados de una anamnesis completa y una exploración física, pero también puede haber estudios radiológicos que nos ayudan a confirmarlo. Los estudios con enema opaco se utilizan sobre todo antes del advenimiento de la tomografía computarizada. Solo van a proporcionar información de la superficie luminal del colon y no se pueden realizar si se sospecha perforación. También si se realiza un enema de contraste, el medio de contraste debe ser hipersoluble. En esta imagen vamos a ver aquí, es una radiografía de enema opaco en un paciente con un episodio previo de diverticulitis. Aquí se va a observar la estenosis, donde estoy señalando, la estenosis del colon sigmoideo y que se tuvo que efectuar una colonoscopía para descartar lo que sería un cáncer.
También la mayoría ahora considera la tomografía de abdomen y de pelvis la prueba de referencia para la evaluación de la diverticulitis aguda. Esta va a proporcionar información útil sobre la localización, extensión, gravedad de la enfermedad, cambios patológicos fuera del colon, podría ser como un absceso o una fístula. También son muy útiles para la planificación quirúrgica. En esta tomografía se detecta un absceso, como se muestra en esta imagen. Aquí también puede ser una técnica útil para lo que sería guiarnos el drenaje percutáneo. Entonces ya vemos lo que sería el tratamiento. El tratamiento de la diverticulitis aguda depende principalmente de la gravedad de la enfermedad en el momento de la presentación y el enfoque de la atención debe ser individualizarse. En consecuencia, vamos a ver que la diverticulitis aguda puede dividirse clínicamente en un modo amplio, lo que sería una diverticulitis complicada y en una no complicada, según los hallazgos de la presentación inicial del paciente. Los pacientes con una diverticulitis complicada se caracterizan por la presencia de un absceso, fístula, obstrucción o perforación libre. Y la mayoría de estos pacientes van a requerir cirugía. Y los pacientes con una enfermedad no complicada tienen una inflamación pericólica en presencia de divertículos y sin ninguna de estas complicaciones las que presentan las complicadas. Vamos a ver el tratamiento de cada uno. La diverticulitis no complicada. La mayoría de estos pacientes pueden tratarse de forma ambulatoria con un régimen de antibióticos, y modificación de la dieta a corto plazo para que sus síntomas se resuelvan. Si esto se logra con éxito y con seguridad de que el paciente está febril con signos estables, que tolera la dieta oral y no hay pruebas de inmunodepresión o trastornos comórbidos importantes, los antibióticos, los que van a cubrir bacilos gram negativos y anaerobios, los pacientes que no cumplen con estos criterios o se cree que podrían tener peritonitis tras la exploración física, deben ingresar al hospital para hacer un reposo intestinal y recibir antibióticos por vía intravenosa y una analgesia adecuada. Los pacientes con diverticulitis no complicada suelen responder con prontitud con una marcada mejoría de los síntomas a las 48 horas siguientes. Después de la resolución de estos síntomas, debe realizarse una colonoscopía a las 4 a 6 semanas para confirmar la presencia de divertículos y para excluir cualquier neoplasia y trastornos del colon, como puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal que podría imitar los síntomas de esta diverticulitis. También se usa el objetivo de la colectomía programada va a ser eliminar el segmento afectado del colon. Esto ya es en un caso más severo. Por lo general, como sabemos, es el colon sigmoideo. Y realizar una anastomosis primaria del intestino restante sano. Y un aspecto técnico en este procedimiento es que después de la colectomía sigmoidea es hacer la anastomosis hasta el recto superior para reducir al mínimo el riesgo de la enfermedad recurrente. Luego tenemos lo que sería la diverticulitis complicada. Hay diferentes casos, serían los abscesos, las fístulas y la obstrucción. Primero vamos a ver los abscesos. La diverticulitis complicada por un absceso pélvico o pericólico es una entidad clínica que va a ser muy complicada para atenderla. Estos pacientes presentan generalmente dolor abdominal, fiebre, leucocitosis e hilio, debido a la inflamación asociada al intestino delgado. El tratamiento de estos abscesos depende principalmente del aspecto radiológico, el tamaño de la localización con respecto a los otros órganos intraabdominales. Tenemos dos aspectos. Primero serán los abscesos pericólicos grandes, que son mayores a 4 centímetros. Por lo general pueden tratarse con éxito con el drenaje percutáneo guiado por una tomografía o una ecografía para reducir la inflamación y evitar un abordaje transabdominal por la parotomía. Y también existen los abscesos más pequeños que normalmente no son adecuados para el drenaje percutáneo. Pueden tratarse combinando antibióticos con la observación utilizando técnicas de imagen a intervalos para asegurar que sería una resolución completa. El fracaso del drenaje percutáneo o los antibióticos requiere un tratamiento quirúrgico más urgente. También aquí encontré mucha bibliografía que mencionaba esta clasificación que se usa de Hinchell, que se usa habitualmente para describir la gravedad de la enfermedad diverticular complicada por una perforación y es otra herramienta que nos puede guiar para el tratamiento en general. Aquí están con las imágenes acompañadas. En el primer estadio va a ser un absceso pericólico o mesentérico pequeño confinado. El estadio 2 va a ser un absceso pélvico tabicado que es más grande.
Luego tenemos en el estadio 3, va a ser una peritonitis purulenta generalizada, aquí ya vemos. Y en el estadio 4 va a ser una peritonitis fecal generalizada. Luego tenemos lo que sería una complicación, que es la fístula. Las fístulas hasta órganos adyacentes son una complicación relativamente frecuente en la diverticulitis, ya que la inflamación asociada del colon sigmoideo produce fijaciones locales y al final la comunicación con el intestino. La cúpula vesical es la localización más frecuente de estas fístulas, pero la vagina y el intestino delgado son también sitios destacables. Puede formarse fístulas colocutáneas en el sitio del drenaje percutáneo anterior. Estos pacientes se presentan con infecciones recurrentes en las vías urinarias. También en la tomografía, la evidencia de aire en la vejiga cuando se ha realizado ninguna intervención es patognomónica de la fístula colovesical. Aquí vamos a tener en esta imagen, va a ser una tomografía computarizada de la pelvis. Vamos a ver aquí el paciente va a tener una diverticulitis y el aire en la vejiga indica que hay una fístula entre el sigma y la vejiga. Luego vamos a tener que las fístulas sigmovesicales son más frecuentes en los hombres que en las mujeres debido a que el útero impide que el sigma se adhiera a la vejiga. El tratamiento inicial consiste en antibióticos de amplio espectro que aseguran la resolución de la inflamación. Para la planificación preoperatoria es importante realizar una colonoscopia para examinar el colon afectado y también es importante excluir que sea un cáncer de colon o alguna enfermedad de Crohn como la causa de la fístula. Después de realizarse la resección programada del trayecto de la fístula y el colon afectado, se hace la anastomosis primaria subsiguiente. Las fístulas hacia el intestino delgado generalmente requieren la resección y la anastomosis primaria. Y por último, ¿cómo sería el tratamiento de la diverticulitis complicada por una obstrucción? Va a ser causada por la formación de una estenosis que no suele asociarse con generalmente no suele asociarse con una diverticulitis aguda, pero se produce lo que sería debido a la inflamación crónica que produce el estrechamiento de la luz. La obstrucción suele ser parcial o insidiosa, pero en ocasiones los pacientes pueden tener síntomas obstructivos significativos. La colonoscopia preoperatoria para excluir el carcinoma va a ser fundamental antes de la resección programada, pero si no es factible debido al estrechamiento luminal, un estudio de contraste retrógrado o una esterografía con tomografía pueden ser útiles para evaluar el resto del colon proximal. Y la obstrucción del intestino delgado es posible en el contexto de diverticulitis aguda, ya que si el intestino se adhiere al flebón o al absceso. Y en estos casos, el tratamiento adecuado consiste en introducir una sonda nasogástrica para la descompresión mientras se maneja la obstrucción, tratando también importante lo que sería la infección con antibióticos o un drenaje percutáneo del absceso. Eso sería todo por mi parte. Ahora va a continuar mi compañero Paulo. Bien, yo voy a continuar hablando sobre el tema de poliposis. Y primero, como introducción, vamos a hablar sobre qué es un pólipo y qué es una poliposis. Un pólipo vendría a ser cualquier protuberancia que en la superficie de la mucosa, de cualquier mucosa, pero en general hablamos de la intestinal, ya que con mayor frecuencia se presentan en el tracto gastrointestinal. El código en la CIE10 vendría a ser K63.5 para lo que son los pólipos de colon, y más bien poliposis vendría a ser una condición caracterizada por el desarrollo de numerosos pólipos internos. Y estas son definiciones que nos da el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, y vamos a hablar también sobre lo que son los distintos tipos de pólipos que estamos viendo en la imagen de la derecha. Y estos hallazgos básicamente son histopatológicos porque macroscópicamente la mayoría de los pólipos tienen una morfología similar. También es importante conocer lo que es la histología normal de la mucosa del intestino, que es la que estamos viendo arriba con las glándulas caliciformes. Primero vamos a hablar sobre, ya había mencionado que tenemos distintos tipos de pólipos y a cada tipo de pólipo le va a corresponder un tipo de poliposis que, como ya sabemos, son una condición donde vamos a encontrar una gran cantidad de estos. En el caso de la poliposis hiperplásica, básicamente vamos a encontrar lo que son los pólipos hiperplásicos, que su característica, como estamos viendo en la imagen de la derecha, es presentar
son protuberancias con una gran cantidad de glándulas que, como estamos viendo, están apiñadas y tienen una característica que de forma aserrada, que también se le describe. Estos pólipos son comunes y no están asociados a displasia, por lo tanto no son premalignos, si es que estos son solitarios. Pero más bien, cuando ya hablamos de poliposis hiperplásica, que vendría a ser cuando ya encontramos una gran cantidad de estos sí podrían estar asociados a un mayor riesgo de cáncer. La poliposis cerrada, por otro lado, sí está asociada de manera determinada al riesgo, a un aumento del riesgo de cáncer invasivo, es decir, son neoplásicos. También tiene esta característica de ser a manera de sierras, de dientes de sierra, pero en esto sí podemos encontrar hallazgo de displasia. En el caso de la poliposis, donde encontramos varios pólipos cerrados o adenomatosos cerrados, esta condición se llama poliposis cerrada familiar. Los pólipos inflamatorios, más bien vendrían o también llamados pseudopólipos, son protuberancias, pero en realidad están compuestas solo de mucosa en regeneración, es decir, tejido de granulación, con una pérdida de mucosa y una lámina propia que está inflamada. Estos son, básicamente lo encontramos en lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales, lo que es la enfermedad de Crohn y sobre todo lo que es la colitis ulcerativa. Pero también se pueden encontrar en otros tipos de colitis, como son las colitis amedianas. Estos no son malignos. Tenemos los pólipos amartomatosos, y amartoma significa básicamente una desorganización de un tejido, del tejido normal de un determinado sitio. Es decir, vamos a encontrar las glándulas del colon, pero de una manera desorganizada. Los pólipos amartomatosos, básicamente los encontramos en los niños, no tienen un riesgo de cáncer, pero los síndromes de poliposis con pólipos amartomatosos, estos sí van a tener mayor riesgo de cáncer. Hay que hacer esa diferencia. Y el tratamiento en sí va a corresponder a lo que es la polipectomía. Estamos señalando en rojo amartomatoso porque está muy relacionado a lo que es las hemorragias. De todos los tipos de pólipos es donde es más frecuente encontrar lo que es las hemorragias. Porque básicamente los pólipos usualmente son asintomáticos. El primer tipo de pólipos van a ser los pólipos juveniles. El síndrome vendría a ser poliposis juvenil familiar. Este síndrome es autosómico dominante y está asociado al gen SMAD4. Como ya había dicho, la hemorragia digestiva es característica y es bastante frecuente, es la segunda causa de hemorragia digestiva en niños. También se asocian a lo que es la invaginación e hipolipemiia por enteropatía perdedora de proteínas. Estos, si se encuentran solitarios, como ya había dicho, no corresponden a un mayor riesgo de cáncer, pero si en este caso del síndrome de poliposis juvenil familiar, sí va a haber un mayor riesgo de cáncer. El tratamiento, de acuerdo al grado de extensión, puede ir desde una colectomía con anastomosis ileorectal hasta lo que es una proctocolectomía con reconstrucción anal, en los casos donde hay un mayor compromiso de lo que es el colon. Después tenemos lo que es el síndrome de Peutz-Jeghers. Este es un trastorno autosómico dominante asociado al gen STK11, la serina tronina quinasa 11, que tiene una alta penetrancia, es decir, en el caso de que se presente una mutación en este gen, lo más probable es que sí se halle este fenotipo del síndrome de Peutz-Jeghers, que básicamente encontramos lo que son las pigmentaciones mucocutáneas en los labios, en la boca, en la mucosa oral y en las palmas de las manos. Los pólipos que se encuentran en este síndrome no son malignos, pero el síndrome de Peutz-Jeghers sí tiene un mayor riesgo de neoplasias, como son las de páncreas, las de cervix, incluso las de mama. También aquí encontramos lo que son la invaginación e hemorragia, y en la imagen estamos viendo la forma desorganizada que tienen estos pólipos. Otros síndromes poliposos amartomatosos incluyen lo que es el síndrome de Cronkite-Canada. Este es un síndrome más raro y tiene una triada característica que está constituida por una pigmentación cutánea, melanótica también, atrofia de las uñas de los pies y de las manos, como estamos viendo aquí, o que también se le llama onicodistrofia, y diarrea. Además de lo que es malabsorción y enteropatía perdedora de proteínas y alopecia. Este no está bastante relacionado con lo que es las neoplasias del tracto gastrointestinal.
Después tenemos el síndrome de Cowden. También es un síndrome autosómico dominante con pólipos gastrointestinales y básicamente neoplasias de tejidos blandos, donde tenemos los triquilemomas faciales que estamos viendo en la imagen de la derecha superior, que es básicamente lo que está señalando las flechas. Además de que está asociado a cáncer de mama y cáncer de tiroides. Y por último, hablar de lo que son los pólipos adenomatosos, que estos sí son neoplásicos, básicamente, al igual que los cerrados. Los pólipos adenomatosos se encuentran en un 25% de la población mayor de 50 años. Pueden encontrarse hasta en un 25%. Y estos sí tienen un carácter displásico. Los tipos pueden ser de acuerdo a su morfología, como estamos viendo en la imagen de la derecha, pueden ser tubulares, de acuerdo al hallazgo histopatológico, o pueden ser vellosos también. Y también pueden ser sésiles, como estamos viendo aquí en la derecha, o pueden ser pedunculados, es decir, tienen un tallo. Los más frecuentes vendrían a ser los tubulares y pedunculados, y por otro lado, los más malignos, los sésiles y vellosos. El tamaño también es importante señalarlo porque este tiene de acuerdo al tamaño, va a haber un grado de riesgo a desarrollar neoplasias como el cáncer de colon. De menos de 1 centímetro tiene un bajo riesgo de menos de 5%. En cambio, más de 2 centímetros puede llegar a un riesgo de 40% a malignizar. Y básicamente lo que vemos en las anatomopatología es displasia, que básicamente aquí se ve un leve grado de displasia en las criptas del colon. Al igual que los otros pólipos, este también está asociado a una condición que son los síndromes de poliposis adenomatosa. El más conocido es la poliposis adenomatosa familiar o clásica. En este es un trastorno autosómico dominante donde está mutado el gen APC que se encuentra en el cromosoma 5. En este vemos una gran cantidad, miles de pólipos, como estamos viendo en esta imagen de arriba. Entonces, para el diagnóstico, el criterio dice que deben encontrarse más de 100 pólipos. Y estos usualmente se desarrollan de entre los 20 a 30 años, es decir, después de la adolescencia, y confieren a un riesgo del 1% de cáncer, constituyen al 1% de cáncer de colon rectal, cuya edad de inicio vendría a ser de los 35 a 40 años. ¿Cómo se diagnostican? En los casos donde hay antecedentes familiares de esta condición, se hacen lo que son screenings con sigmoidoscopía flexible o colonoscopía y endoscopía alta, porque también la poliposis adenomatosa familiar está asociada a lo que son pólipos duodenales. El tratamiento es quirúrgico y básicamente vendría a ser lo que son conocidos como las colectomías profilácticas, ya que estos pólipos sí o sí van a terminar malignizando. Puede ser desde una proctocolectomía a lo que es la colectomía total. Tenemos otros síndromes de poliposis adenomatosa también, el síndrome de Gardner, que está asociado a tumores desmoides, es decir, fibrosis infiltrante, lo que es la pared abdominal, quistes epidermoides de inclusión y osteomas mandibulares, que es lo que estamos viendo aquí. Además de hipertrofia pigmentaria en lo que es la retina. El síndrome de Turcot, por otro lado, está asociado a lo que son tumores del sistema nervioso central, básicamente los glioblastomas y los meduloblastomas. Hay otros dos síndromes que se han descrito últimamente. Estos son el síndrome de poliposis adenomatosa familiar, pero atenuada. Este es un trastorno autosómico recesivo, donde se encuentran de 10 a 100 pólipos, y tiene un menor riesgo de cáncer que se presenta después de lo que se espera con la poliposis clásica, de 20 años, es decir, a los 35 años se presenta el cáncer colorectal, a diferencia de la poliposis clásica donde vemos 35 años. Y por último, la poliposis atenuada asociada a lo que es el gen MUTI. Es un trastorno autosómico recesivo donde vemos también pólipos cáncer colorectal que suele presentarse a los 50 años. Y ya para terminar esta parte de los pólipos, vamos a hablar sobre lo que es el manejo y la hemorragia y cuál es su relación con la hemorragia digestiva baja. Los pólipos, como ya había dicho, generalmente son asintomáticos y la hemorragia usualmente está asociada a lo que son los pólipos juveniles, que son la segunda causa de niños en lo que son menores de 20 años. ¿Cómo se diagnostica? Básicamente con lo que son la colonoscopía y a veces en lo que es la endoscopía alta. Como había mencionado, algunos síndromes están asociados a pólipos duodenales o incluso gástricos. Y el hallazgo y el diagnóstico del tipo histológico es mediante la biopsia. El tratamiento vendría a ser mediante polipectomía y es lo que vemos en este video.
Perdón. Vemos, esta es una polipectomía de un pólipo pedunculado, donde estamos viendo que seccionarlo, va a extirparlo mediante un asa, y también ha cauterizado lo que es esta lesión. La polipectomía también es asociada a lo que es hemorragia, pero esta hemorragia se puede solucionar espontáneamente. Además, también está asociada a lo que es la perforación, esta puede ser tratada mediante antibióticos y vigilancia, o en el peor de los casos mediante la parotomía, en el caso de que haya una peritonitis generalizada. Por otro lado, los pólipos sésiles, estos van a ser tratados mediante lo que es la resección endoscópica. Es lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda de abajo. Y en esta se va a inyectar lo que es una solución salina, y después se van a extirpar los pólipos también mediante un asa. Y por último, en los casos graves donde hay una gran cantidad de pólipos, como ya he mencionado en otros síndromes, lo que es la colectomía. Y con esto terminaría mi parte. Muchas gracias. Jimena María. Sí, doctor. Ahora vamos a continuar con lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo me voy a encargar de la colitis ulcerosa. Entonces, primero es importante saber que este término de enfermedad inflamatoria intestinal se utiliza para describir a dos trastornos de etiología desconocida, pero con características generales parecidas, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Normalmente es posible establecer una distinción entre ambas patologías basándose en criterios tanto clínicos como anatomopatológicos, como por ejemplo la anamnesis, la exploración física, estudios radiológicos y endoscópicos, pero del 10 al 15% de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no va a ser posible establecer una distinción clara, ya que a menudo existen diferencias importantes en el tratamiento también. Y es por esto que las vamos a desarrollar por separado. Entonces yo voy a empezar con lo que es la colitis ulcerosa. Y esta va a ser más frecuente en países desarrollados y es relativamente infrecuente en lugares como Asia, África y Sudamérica. La incidencia de esta enfermedad se ha manifestado en 4 o 6 nuevos casos anuales por cada 100.000 habitantes, y su prevalencia es de 40 a 100 casos cada 100.000 habitantes. Y puede afectar a pacientes de cualquier edad, pero es más frecuente en pacientes menores de 30 años y va a afectar por igual a ambos sexos. No se va a conocer una causa de la colitis ulcerosa, pero su mayor prevalencia en los países industrializados parece indicar que hay una influencia medioambiental. Se ha especulado también sobre la influencia de algunos factores dietéticos, como por ejemplo la ingesta insuficiente de fibra o los aditivos químicos en los alimentos, azúcares refinados, pero no se ha podido demostrar que alguno de estos tenga una influencia definitiva, ¿no? También se ha propuesto un efecto de algunos microorganismos infecciosos, como el Clostridium difficile o el Campylobacter jejuni, que podrían intervenir en la patogenia, pero no se ha podido tampoco confirmar. Y un punto importante también son los antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, que van a constituir un factor de riesgo importante. La bibliografía nos mencionaba que hay varios estudios que han demostrado la existencia de grupos familiares de colitis ulcerosa. Sin embargo, esta no sigue una herencia de patrón mendeliano clásico, y es por esto que también se indica que pueden estar factores ambientales involucrados. Ahora, vamos a hablar muy rápido de las características anatomopatológicas. Tenemos a nivel macroscópico y a nivel histológico. A nivel macroscópico, lo que vamos a ver es que va a afectar fundamentalmente a la mucosa y la submucosa del colon, y va a respetar la capa muscular. Y lo característico va a ser una mucosa hiperémica, y las úlceras van a aparecer y tener un aspecto muy variable. Pueden verse desde muy pequeñas, que van a ser erosiones superficiales, y pueden progresar hasta una ulceración irregular en todo el espesor de la mucosa. En este caso de la colitis ulcerosa, el recto siempre va a estar afectado, y las lesiones rectales, que es la proctitis, son una condición de la enfermedad.
la inflamación se va a extender de forma ininterrumpida durante una distancia variable hacia el colon más proximal. Y esto es importante, ya que en contraste con la enfermedad de Crohn, en la enfermedad de Crohn van a verse segmentos, es decir, zonas salteadas, ¿no? Y también va a afectar todo el colon, incluyendo el ciego y el apéndice. Pero a diferencia de la enfermedad de Crohn, la colitis no va a afectar el ilion terminal. Y a nivel histológico, lo que vamos a ver es inflamación de la mucosa y la submucosa también. Y las lesiones características van a ser abscesos de las criptas, donde vamos a poder observar acumulación de neutrófilos, los cuales van a expandir la luz de las criptas del Ibercon. Entonces, en la imagen de la izquierda les presento a nivel macroscópico cómo es que se ve la colitis, que se va a extender desde el recto superior, que es la parte superior derecha, hasta la parte media del colon ascendente, que es la parte superior izquierda. Pero si podemos ver, la porción proximal del colon va a estar respetada y vamos a ver que van a ver los pliegues cólicos normales, ¿no? Y la mayor parte del colon va a mostrar eritema y granularidad, ¿no? En la superficie mucosa. Y en la imagen de la derecha, a nivel histológico, aquí vemos la distensión de las glándulas, va a haber ramificaciones, va a haber orientación irregular de las glándulas, ¿no? Luego vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, que en muchas ocasiones, tanto la colitis como la enfermedad de Crohn van a tener manifestaciones similares, inicialmente como diarrea y expulsión de moco, pero en la colitis los pacientes tienen una mayor urgencia de ir al baño, ya que está asociada con la proctitis rectal y también son frecuentes las hemorragias rectales. Y estos pacientes a menudo van a presentar, o sea, los que tienen un inicio agudo, van a manifestar molestias abdominales, aunque el dolor no va a ser tan intenso. Y en estos pacientes va a ser con colitis ulcerosa, va a ser infrecuente hallar lesiones perianales. Y esto es algo paradójico, ya que la colitis afecta casi al 100%, afecta el recto, ¿no? En el 100%, casi en el 100% de los pacientes. Y en cuanto a las manifestaciones intestinales, vamos a tener artritis, que va a estar más o menos presente en un 20% de pacientes, espondilitis anquilosante en un 3 al 5%, eritema nodoso, la pioderma ganglionosa y la colangitis esclerosante primaria. Ahora, en cuanto al diagnóstico, se debe utilizar un estudio endoscópico del colon y del recto. Y en la fase aguda suele bastar una proctostigmoidoscopía, ya que el recto siempre va a estar más inflamado. ¿Y esto por qué? Porque una colonoscopía completa no va a aportar mucha información adicional durante la fase aguda y más bien va a aumentar el riesgo de perforación cólica, ¿no? Esto en la fase aguda. Entonces, lo que vamos a encontrar son lesiones difusas, confluentes, simétricas, proximales a la línea pectínea. Y también el aspecto de la mucosa puede ir desde una pérdida del patrón vascular hasta edema en las fases iniciales y ulceración ya en las fases avanzadas. Y también es importante pedir una radiografía digestiva alta con un tránsito del intestino delgado, porque así vamos a descartar la posibilidad de lesiones en porque esto es un hallazgo que haría pensar en una enfermedad de Crohn. Entonces, en la radiografía de la derecha podemos observar cómo hay rigidez, ¿no? Y hay pérdida de las austrias también. Ahora, en cuanto al tratamiento, aquí vamos a centrarnos un poco más. Puede ser médico o quirúrgico. En cuanto al médico, va a ser una combinación de esteroides, antimetabolitos, inmunomoduladores y biológicos, ya que esto ha mejorado la eficacia del tratamiento de los brotes agudos y también el mantenimiento en la enfermedad crónica. Entonces, los grupos de tratamiento pueden clasificarse en aminosalicilatos, corticosteroides, inmunomoduladores y biológicos. Y por otro lado tenemos el tratamiento quirúrgico. Entonces tenemos diferentes indicaciones para la cirugía. Primero, que el paciente tenga
tenga una colitis fulminante o un megacolon tóxico. En el caso de la colitis fulminante, esta se suele manifestar con fiebre elevada, dolor abdominal intenso, va a tener sensibilidad, taquicardia y va a haber leucocitosis. Y en este caso sí es necesario internar a los pacientes y vigilarlos de cerca. Y en caso haya deterioro o en todo caso no haya mejoría dentro de las 48 a 72 horas iniciado el tratamiento médico, ya se justifica una intervención de urgencia. Y en el caso del megacolon tóxico, en esta patología se va a reducir el grosor de las paredes del colon y se va a necrosar el intestino. Y esto lo que va a hacer es que podamos observar una neumatosis en las radiografías. Y aquí se debe realizar una estabilización preoperatoria agresiva. Entonces, en estos casos, la cirugía preferida es la colectomía abdominal total con ileostomía y conservación del recto. Y esta intervención ya tiene una mortalidad y morbilidad baja y permite resecar todo el colon enfermo, ¿no? Y esto lo que hace es que, o sea, que se pueda conservar el recto, hace que en el futuro el paciente tenga la posibilidad de tener una anastomosis iliorrectal. Entonces, en la imagen de la derecha podemos observar como hay como una grapadora que está cerrando la parte del recto, ¿no? Que es lo que se ha dejado y se ha retirado todo el colon. Ya. Luego tenemos la hemorragia masiva. Esta se va a observar en menos del 5% de los pacientes. Y antes de operarlos es necesario estabilizar a los pacientes. Y en estos casos, la colectomía subtotal va a ser la intervención de elección y normalmente suele bastar para tratar el problema, pero en caso la mucosa rectal quede sangrando, debe hacerse una prostatectomía de urgencia. Y luego tenemos lo que son las lesiones intratables, que esto se ve en la colitis debilitante y la que es refractaria al tratamiento. En el caso de los pacientes con colitis intratable, estos van a presentar síntomas persistentes como calambres abdominales, deposiciones frecuentes, urgencia para defecar y anemia. Pero por otro lado tenemos lo que es la colitis refractaria al tratamiento. Y en este caso, esto lo va a sufrir los pacientes que tengan un tratamiento esteroideo prolongado. Y bueno, también la cirugía está indicada en los pacientes que tengan una displasia o un carcinoma. Entonces, ¿cuáles son los diferentes procedimientos quirúrgicos que tenemos? Tenemos la proctocolectomía total con ileostomía terminal, la proctocolectomía restauradora con AVIA o la proctocolectomía total con reservorio ileal continente, que sería la bolsa de coco. Vamos a pasar a describir cada uno. Primero tenemos la proctocolectomía total con ileostomía terminal. Esta cirugía tiene la ventaja que va a permitirnos eliminar toda la mucosa afectada y así vamos a evitar que siga avanzando la inflamación o que las lesiones progresen a una displasia. El principal inconveniente con esta cirugía es que es necesario realizar una ileostomía permanente y esta técnica conlleva entonces a una mortalidad alta por la cicatrización de la herida perineal, las adherencias y las complicaciones de la disección pélvica, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir este procedimiento? Este procedimiento va a ser con una disección entre los esfínteres interno y externo. Se va a conservar el esfínter externo y también se va a conservar el músculo elevador del ano para conseguir un cierre más seguro de la piel con la herida perineal. Y esta cirugía fue una de las primeras soluciones para la colitis ulcerosa y suele estar indicada en ancianos y en pacientes con una función esfinteriana defectuosa. Entonces, en la imagen podemos observar cómo es un paciente el antes y el después de la cirugía, ¿no? Luego tenemos la proctocolectomía restauradora con AVIA. Esta es la operación definitiva más utilizada para el tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa. Y esta intervención consiste en una proctocolectomía semitoral con una conservación del complejo del esfínter anal. Entonces se va a preparar una bolsa de una sola cavidad y se va a suturar al ano con una técnica de grapado doble. También se puede preparar una anastomosis suturada a mano entre la bolsa
y el ano, y después se desprende la mucosa rectal, y esto se llama mucosectomía. Y los pacientes que se van a someter a este procedimiento normalmente van a tener de 5 a 7 deposiciones en 24 horas, pero conforme pasa el tiempo y los meses ya su función intestinal va a mejorar y va a haber una disminución en el número de las deposiciones diarias, ¿no? Esta cirugía puede producir complicaciones, como por ejemplo la obstrucción del intestino delgado o una sepsis pélvica. Entonces, aquí podemos ver cómo se está formando una bolsa con, con más o menos 30 centímetros distales del ilion y cómo se está engrapando. Pueden ver cómo se comunica. Y luego en la imagen de al lado, de la derecha, cómo es que se está uniendo a la mucosa anal, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es la proctocolectomía total con un reservorio ileal continente o la bolsa de Koch. En este caso, lo que se va a hacer es preparar un reservorio de una sola cavidad, suturando varias ramas ileales después de seccionar el borde antimesentérico. Luego se va a invaginar el conducto de salida hacia el reservorio para crear una válvula permanente, que lo que va a hacer es obstruir la salida del contenido de la bolsa. Entonces, una vez que se coloca esto, cuando la bolsa se distiende, la presión que ejerce sobre la válvula hace que ésta se cierre y retenga todo el contenido dentro, ¿no? Entonces, esto va a permitir que los pacientes lleven un simple vendaje sobre el estómago y la piel, ¿no? Y de 2 a 4 veces al día, lo que tiene que hacer el paciente es introducir un tubo a través de la válvula y evacuar la bolsa. Ahora, el problema de esta cirugía es que la complicación más frecuente es que hay un deslizamiento de la válvula y esto se va a producir por una eversión del asa que se invaginó. Entonces, esto hace que la bolsa pierda su capacidad de contención y ya no se puede intubar y la bolsa se va a evacuar de forma espontánea cuando esté llena, ¿no? Y bueno, actualmente ya no se usa mucho esta técnica por la aparición de los otros procedimientos previos que mencioné. Y bueno, finalmente tenemos este es un cuadro como resumen sobre las intervenciones quirúrgicas programadas, como un algoritmo que podemos seguir. Por ejemplo, los pacientes que son mayores o tienen incontinencia fecal pueden someterse a una proctocolectomía total con ileostomía terminal. En cuanto a los pacientes más jóvenes que no tengan signos de displasia, deben someterse solo a una proctocolectomía restauradora con una AVIA y una anastomosis de grapado doble. Y en caso de que los pacientes tengan displasia rectal, ya deben someterse a una mucosectomía y una AVIA con suturas manuales, ¿no? Y bueno, eso sería todo en cuanto a la colitis. Ahora vamos a pasar con la enfermedad de Crohn. Bueno, para continuar, voy a hablar sobre la enfermedad de Crohn, que sería la segunda enfermedad relacionada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Rápidamente, una definición, sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica transmural del tubo digestivo, cuya causa definitiva se desconoce todavía, aunque se ha relacionado con una combinación de factores genéticos y ambientales. Puede afectar a cualquier porción del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, pero suele localizarse en el intestino delgado y en el colon. Sobre su epidemiología, vamos a ver que la prevalencia es de 200 casos por 100.000 habitantes, en cambio la incidencia es de aproximadamente 6 casos por 100.000 habitantes cada año. De acuerdo con el sexo, se relaciona a las mujeres como más afectadas por esta enfermedad que a los hombres, y la edad típica de aparición se ve en una distribución bimodal, con un pico entre los 15 a 35 años y el otro entre los 55 y los 70 años. Las poblaciones con mayor prevalencia serían los individuos de ascendencia del norte de Europa y los individuos de ascendencia judía. Bueno, luego tenemos en su etiología, como ya dijimos, se sigue ignorando la causa de la enfermedad de Crohn. Se han propuesto varias causas. Las más verosímiles, veríamos, son las infecciones inmunitarias y genéticas. Como agentes infecciosos, vamos a ver primero, se han propuesto diversos microorganismos como posibles causas de esta enfermedad de Crohn, pero los dos microorganismos que más atención han recibido son las micobacterias, en particular la Mycobacterium paratuberculosis y E. coli enteroadherente. En los factores inmunitarios, las anomalías inmunitarias sugeridas como factores etiológicos de los pacientes con enfermedad de Crohn consisten en reacciones humorales y celulares que van a estar dirigidas contra las células intestinales que nos hacen sospechar de un fenómeno autoinmunitario. Y por último, los factores genéticos. Vamos a ver que desempeñan un importante papel en la patogenia de la enfermedad de Crohn.
pues el factor de riesgo aislado más importante es la existencia de un familiar afectado. Los genes con asociaciones más fuertes y más frecuentemente replicados en la enfermedad de Crohn, vamos a ver qué son los que están en pantalla, el NOT2, IL23R y ATG16L1. En su fisiopatología, vamos a hablar rápidamente. Primero, la inflamación. Vamos a ver qué ocurre. Lo más probable es que la inflamación se deba a una desregulación inmunitaria. Vamos a seguir el esquema. Ahí se ve primero la desregulación de IL-23, que va a hacer que haya una función de la célula T helper 17 desenfrenada, lo cual nos va a dar la inflamación. Luego esto va a dar lo que es el daño tisular local, que se va a representar en edema, erosiones, las úlceras y necrosis, características de esta enfermedad. La obstrucción, cicatrización fibrótica, estenosis y estrangulaciones del intestino. Y bueno, esa sería como más o menos la secuencia. Es probable que estas mutaciones en la proteína del domicilio de la unión de oligomerización del nucleótido NOT2 justamente se impliquen en el desarrollo de la enfermedad de Crohn, como decíamos antes en la etiología. Y bueno, en la formación de los abscesos vamos a ver que primero están lo que son las úlceras aftosas intestinales, luego estas van a dar las fisuras transmurales e inflamación de las paredes intestinales, se genera la adherencia de otros órganos o de la piel, se da la penetración del tejido, hay una microperforación y formación de abscesos y una macroperforación en estas estructuras, lo que ya nos forma una complicación grave de esta enfermedad, que son las fístulas. Viendo lo que es la anatomía patológica, ahora vamos a ver primero las localizaciones más frecuentes de la enfermedad de Crohn, como decíamos, son el intestino delgado y el colon, y las variaciones genéticas van a justamente determinar la afectación de distintas localizaciones en el intestino. Los rasgos anatomopatológicos macroscópicos más frecuentes, vamos a ver que son asas intestinales engrosadas, de color rosa, grisáceo, rojo púrpura, empastadas, con zonas de exudado espeso, blanco grisáceo o fibrosis de la serosa. Vamos a encontrar primero lo que son muy frecuentes en esta enfermedad, son las áreas salteadas, que vamos a ver justamente en lo que es la enfermedad de Crohn. Luego el envoltorio adiposo extenso, que va a estar motivado por el crecimiento perimetral de la grasa mesentérica alrededor de la pared intestinal, representa lo que es un dato muy llamativo en esta enfermedad de Crohn. Y bueno, como tercer punto, vamos a ver que a medida que avanza la enfermedad, la pared va tornándose cada vez más gruesa, dura, gomosa y prácticamente incomprensible. Ahora, lo que estamos viendo aquí en la imagen justamente es una evaluación laparoscópica de lo que es una extensa envoltura de grasa, como habíamos dicho, el envoltorio adiposo extenso, de esta grasa mesentérica en la pared intestinal. Luego tenemos, como cuarto punto, el mesenterio del segmento afectado suele engrosarse y a menudo se observan adenopatías. También vamos a ver que al abrir el intestino, la lesión macroscópica más precoz consiste en una úlcera aftosa superficial de la mucosa. Y como va avanzando la enfermedad, esta úlcera se acentúa y origina una inflamación transmural completa. Aquí en la imagen estamos viendo justamente en esta imagen de aquí, la superficie serosa que tiene un revestimiento graso extenso. Y también en la otra imagen estamos viendo ya la imagen resecada con una fibrosis de la pared intestinal. También hay estenosis e inflamación segmentaria de esta mucosa. En los rasgos microscópicos, rápidamente, lo que vamos a encontrar va a ser granulomas no caseosos con células gigantes de Langerhans. Estos granulomas aparecen de forma tardía y se localizan en la parte del intestino o en los ganglios linfáticos regionales en el 60-70% de los pacientes. Luego, bueno, las manifestaciones clínicas que vamos a tener, se observan periodos sintomáticos de dolor abdominal intermitente, mezclado con lo que es diarrea, con fases asintomáticas que van a tener una duración variable. Con el transcurso del tiempo, los periodos sintomáticos se van haciendo cada vez más frecuentes, graves y duraderos. El síntoma más común es el dolor abdominal intermitente y cólico, casi siempre en la parte baja del abdomen. La diarrea es el siguiente síntoma más común y ocurre de forma intermitente en un 85% de las ocasiones. Y bueno, como principales complicaciones vamos a tener la obstrucción y la perforación. La obstrucción, que puede ser una manifestación de una exacerbación aguda de la enfermedad que está activa o resultado de lesiones fibrosantes que ya son crónicas. Y la perforación,
Puede aparecer perforaciones libres en la cavidad peritoneal que pueden conducirnos justamente a una peritonitis generalizada, lo cual no es tan frecuente. Y es más frecuente que las fístulas aparezcan entre las zonas de la perforación y los órganos que están adyacentes. También se puede presentar lo que es un megacolon tóxico, que es peligroso, y también una dilatación acentuada del colon, que justamente nos va a traer este megacolon tóxico. La hemorragia suele ser escasa, en este caso, que nos lleva al tema, y crónica, pero en ocasiones también puede producirse una hemorragia digestiva masiva, en particular en la enfermedad de Crohn duodenal, que va a estar asociada a la formación de una úlcera crónica. También vamos a ver que la enfermedad de Crohn va a estar ligada a una predisposición de cáncer, tanto de intestino delgado como de colon. Estos carcinomas suelen nacer en las zonas de inflamación crónica, sobre todo en el ilion, y en el 30% de los pacientes pueden estar presentes manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn. Por ejemplo, lo que es más común son las lesiones cutáneas, es decir, el eritema nudoso, piodermia gangrenosa, las artritis y artralgias, la uveitis e iritis, las hepatitis, pericolangitis y las estomatitis aftosas. Además, estos pacientes pueden sufrir lo que son amiloidosis, pancreatitis y síndrome nefrótico. Ahora, lo que estamos viendo en la imagen justamente es una manifestación extraintestinal que es cutánea, ¿no? Que es lo más común en esta enfermedad de Crohn. Ahora, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad se debe considerar ante cualquier paciente que presente episodios crónicos recidivantes de dolor abdominal, diarrea y adelgazamiento. En las imágenes tenemos lo que es primero la radiografía simple de abdomen, que puede mostrar lo que es una distensión intestinal o neumoperitoneo. Luego tenemos la serie gastrointestinal superior con deglución de bario y seguimiento del intestino delgado, que va a ser utilizado para detectar fístulas o estenosis. Y aquí los hallazgos característicos que vamos a ver son, primero, que el procedimiento, vamos a ver el meo de contraste soluble en agua, se inserta en el intestino delgado a través de un tubo nasofaringeo y se toman varias radiografías en una secuencia cronológica justamente para evaluar cada sección. Y aquí se recomienda, bueno, se ve lo que es el signo de la cuerda, estamos viendo ahí, que es el segmento intestinal lleno de contraste que se asemeja a una cuerda en la radiografía. Y también se va a ver grasa rastrera, ¿no? Que es hiperplasia patognomónica del tejido adiposo, que da como resultado una acumulación de grasa mesentérica alrededor del intestino, como ya habíamos visto en la anatomía macroscópica. También en los hallazgos ecográficos vamos a ver engrosamiento de la pared gastrointestinal por la inflamación y el edema, y también se podría ver lo que es una detección de abscesos y fístulas. También se puede utilizar lo que es la resonancia magnética, pero no es demasiado común. Ahora también vamos a ver que se utiliza lo que es la endoscopía, que eso sí ya nos va a confirmar el diagnóstico y evalúa la extensión de la enfermedad para hacer, digamos, la diferencia de lo que también vimos de otras enfermedades como la colitis ulcerosa, de la que ya habló Jimena, úlceras pépticas, y también se puede utilizar como herramienta terapéutica, ¿no? Ayudando a la dilatación de conductos, asas intestinales. También se utiliza lo que es la ileocolonoscopía, que es un examen endoscópico del recto, el colon y el ilion terminal, que nos va a permitir justamente visualizar la mucosa intestinal y la toma de muestras de tejido. Para esta ileocolonoscopía con biopsia, se va a realizar en varios lugares del ilion terminal, el colon y el recto, y vamos a tener estos hallazgos característicos. Primero vamos a tener lo que es un patrón de afectación segmentaria y discontinuo. Luego senderos de caracoles, vamos a llamarle así. Lesiones puntuales, es las que estamos viendo ahí, aquí en la parte de abajo. Luego tenemos el signo de los adoquines, que está aquí arriba, que son secciones inflamadas seguidas de ulceraciones profundas que se asemejan a los adoquines. Y también vamos a tener eritema e inflamación transmural, donde van a estar involucradas todas las capas de la pared intestinal, que es algo característico de la enfermedad de Crohn. Fístulas, fisuras, y bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el tratamiento. Vamos a tener el tratamiento médico, nutricional y el abandono del tabaco en esta primera parte, antes de hablar del tratamiento quirúrgico. Primero, en este médico vamos a ver que va a estar dirigido al mantenimiento de la remisión y prevención de las reagudizaciones o las complicaciones.
Los fármacos con eficacia probada en la inducción y mantenimiento de la remisión son los corticosteroides, antagonistas del factor de necrosis tumoral, como infliximab, adalimumab, también los aminosalicilatos. Vamos a tener también los inmunodepresores, como la aciatropina, el 6-MP, metrotexato, tacrolimus y los antibióticos. En el caso del nutricional, vamos a ver que va a tener utilidad primaria en este tratamiento, pero que es dudosa para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, ya se ha probado que los suplementos nutricionales cumplen una misión de segundo orden al rellenar justamente los depósitos vacíos de nutrientes, fomentando la síntesis de proteínas y la curación intestinal, preparando a los pacientes para lo que sería la cirugía. Y en el punto del abandono del tabaco, también vamos a ver que la exposición del tabaco es un factor predictivo independiente de la necesidad de tratamiento de mantenimiento, específicamente biológico. Por lo tanto, el tratamiento para el abandono del tabaco es componente importante de este tratamiento médico para la para la enfermedad de Crohn. Ahora vamos a ver el tratamiento quirúrgico, que es lo que más nos lleva aquí. Vamos a ver que en torno al 70% de los pacientes requieren una resección quirúrgica hasta 15 años después del diagnóstico. Las indicaciones quirúrgicas van a comprender primero lo que es el fracaso del tratamiento médico, obstrucción intestinal y formación de fístulas y abscesos. Como visión general, vamos a ver que se tiene que hacer una resección mínimamente invasiva de asas intestinales afectadas y no funcionales mientras se conserva la mayor longitud y función intestinal posible. Indicado también cuando la terapia médica falla o el paciente desarrolla complicaciones graves, como ya dijimos, además de las fístulas y abscesos, la obstrucción, la estenosis. Los métodos que van a utilizarse aquí va a ser, por ejemplo, la dilatación con balón para tratar la estenosis intestinal, el drenaje percutáneo, que va a prevenir la retención de secreciones y abscesos, y el drenaje quirúrgico, cuando falla la aplicación del drenaje percutáneo. Vamos a hablar también de lo que es la estrictoplastía, que es un procedimiento quirúrgico que abre una estenosis intestinal sin tener que resecar el intestino, que es una técnica para poder preservar el intestino, indicado después de múltiples resecciones. También tenemos la resección limitada, como una proctoconectomía. En caso de obstrucciones o estenosis, este tratamiento quirúrgico de una complicación debe limitarse al segmento del intestino que está afectado por la complicación y en ningún caso se debe resecar más intestino, aun cuando veamos una lesión macroscópica evidente. También se puede utilizar lo que es la cirugía laparoscópica en pacientes con enfermedad de Crohn, que se ha demostrado que es eficaz y viable en estos pacientes que van a estar bien seleccionados. Los que presenten abscesos localizados, fístulas intraabdominales simples, enfermedad perianastomótica, que sea recurrente y enfermedad limitada al ilion distal. También se asocia a la recuperación más rápida de la función intestinal y menor tiempo de hospitalización. Vamos a ver aquí lo que son las anastomosis. Se utiliza aquí lo que es la anastomosis primaria frente a la formación de una ostomía inicial con reconstrucción tardía. A los pacientes con la nutrición adecuada y mínima infección intraabdominal se les puede hacer con seguridad una anastomosis primaria en la primera operación, mientras que a los pacientes malnutridos y sépticos es mejor una desviación si es posible. Ahora, para la técnica anastomótica, vamos a ver que se da lo que es la creación de una anastomosis amplia, con anastomosis término-terminal, funcional grapada, que puede reducir la éstasis fecal, y en consecuencia la ulterior proliferación bacteriana implicada en la recidiva anastomótica en la enfermedad de Crohn. El tratamiento preferido para justamente la obstrucción intestinal en los pacientes con enfermedad de Crohn es la resección segmentaria del área lesionada con una reanastomosis primaria, que es justamente lo que estamos viendo en pantalla. Aquí, por ejemplo, en esta imagen de aquí vemos la resección del ilion, la válvula iliocecal, el ciego, colon ascendente y la enfermedad de Crohn del ilion. Vamos a ver que más a menudo el ciego se afecta por continuidad con el ilion terminal, en cuyo caso se requiere lo que es la resección del ilion terminal, justamente la que estás viendo en la imagen, y del colon afectados, y el ilion se anastomosa con el colon ascendente o transverso. En casos especiales de obstrucción causada por estenosis, ya sea aislada o múltiple, hay posibilidad de proceder a una plastía que ensanche esta luz y así evitamos la resección intestinal. Justamente lo que hablamos con el balón, ¿no? La plastía se lleva a cabo mediante una incisión longitudinal de la zona estenosada, que es lo que estamos viendo en la imagen de aquí. Justamente ahí se hace esa incisión longitudinal en esa zona estenosada, seguida de lo que es el cierre en sentido transverso de manera análoga a la
piloroplastia de Mikulicz. Cuando el segmento afectado es más largo, más de 10 centímetros, la plastía de la estenosis se efectúa de forma parecida a la piloroplastia de Finney o una plastía isoperistáltica laterolateral. La plastía de la estenosis se aplica principalmente a los pacientes con varias zonas de estenosis cortas a lo largo de los segmentos intestinales largos o aquellos que son sometidos a resecciones previas del intestino delgado o cuando las zonas de estenosis obedecen justamente a una obstrucción fibrosa más que a una inflamación aguda. Y con este procedimiento se preserva el intestino y las tasas de complicación y recidiva resultan bastante bajas y se comparan a las de la resección con reanastomosis. El pronóstico en esta enfermedad, vamos a ver que la enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica que actualmente no es curable. La esperanza de vida es normal con el tratamiento adecuado y el 70-90% de los pacientes requieren cirugía en algún momento de su vida. Bueno, vamos a pasar a la parte que sería de los tumores sangrantes y, bueno, específicamente a los tumores sangrantes que nos producen hemorragia digestiva baja, que es nuestro tema principal. Bueno, según el criterio que hemos tenido para buscar la bibliografía, los tumores sangrantes se van a agrupar básicamente en dos, lo que sería cáncer de colon y lo que sería GIST. Además, el libro de Savington llega a mencionarlos, por así decirlo, y adjuntarlos a lo que serían los pólipos, pero que es un tema que ya ha mencionado mi compañero. Entonces, solo puse acá unas láminas también de pólipos para hacer un énfasis adicional. Bueno, con respecto al cáncer de colon, no voy a explayarme mucho porque tenemos toda una clase, pero bueno, el cáncer de colon es la causa menos frecuente, pero grave de hematoquexia. Esto relacionado a si tomamos a la hematoquexia como un signo o un síntoma que es común, ¿no? Si relacionamos de todos los casos de hematoquexia, el cáncer de colon sería de las menos frecuentes, pero si relacionamos a todas las causas de hematoquexia que son causadas por tumores, el cáncer de colon ahí sí sería el más frecuente. Bueno, además de esto, tenemos que el 10% de los casos de hemorragia rectal se va a producir en personas mayores de 50 años. Y este dato hay que tenerlo muy en cuenta, porque si pensamos en personas menores a 50 años, se va a asociar mucho más a tumores que sería GIST de presentación juvenil, pero lo vamos a ver después. Ahora también, sangrado va a ser el resultado de la erosión o la ulceración subyacente, que sería más o menos el proceso que veríamos en la imagen, que sería más o menos como que cómo evoluciona en relación a las etapas y se va produciendo el sangrado, ¿no? El modo de sangrado es algo que podemos tener muy en cuenta porque nuestro paciente nos va a indicar esto en base a cómo puede llegar a la consulta y cómo lo puede escribir. Es un sangrado de bajo grado y es un sangrado recurrente, no es un sangrado masivo que asuste mucho al paciente como podría ser una fisura o una fístula anal, sino que es más un sangrado, como menciona abajo, pero que se mantiene por lo menos más de un mes. Además, la sangre es de color rojo brillante y especialmente cuando es un rojo rutilante, se asociaría mucho más a las lesiones del lado izquierdo, o sea, cáncer de colon del lado izquierdo, mientras que si la sangre puede llegar a ser un poco marrón o melena, aunque recordemos que melena es parte de hemorragia digestiva alta, pero cuando se presenta en el contexto de cáncer de colon, ya podríamos asociarlo un poco más a lesiones del lado derecho. Con respecto a, antes de pasar a los pólipos, con respecto a la presentación clínica, hay que tenerla muy en cuenta. Bueno, antes voy a pasar con los pólipos, pero luego retomamos la parte del cáncer de colon. Y es bueno que los pólipos de colon suelen ser asintomáticos, pero pueden ulcerarse, sangrar, causar tenesmo en el recto y cuando son muy grandes pueden producir la obstrucción intestinal. Y básicamente cuando hablamos de pólipos sangrantes vamos a estar relacionando a los pólipos amartomatosos, porque estos estarían formados por elementos de tejido que normalmente se encuentran
en el sitio de crecimiento del pólipo, pero cuando son amartomatosos significa que crecen de manera desorganizada. Y como mencionó mi compañero Néstor, estaría muy relacionado con los pólipos de Peutz-Jeghers y que serían los que, entre comillas, no sangran. Acá, como vemos, es la imagen de un pólipo que está sangrando. Ahora bien, con respecto a la presentación clínica del cáncer de colon, hay que tener en cuenta que se puede presentar de tres maneras, lo que serían como síntomas y signos sospechosos en individuos asintomáticos detectados mediante examen de rutina y mediante el ingreso a emergencia con obstrucción intestinal o perforación, que sería lo que nos compete en esta clase, en este seminario. Y bueno, en ocasiones lo que llamaría más la atención al paciente, que no es generalmente lo principal, porque principalmente se presentaría con una obstrucción intestinal, pero en ocasiones lo que llamaría más al paciente sería la hemorragia gastrointestinal aguda, que sería la tipo baja. O sea, me refiero a que, poniéndonos en el contexto de las personas que llegan con cáncer de colon eh, a nuestro consultorio, van a llegar por la obstrucción intestinal mucho más veces que por la hemorragia, pero no debemos descartar esta hemorragia así por así. Si hablamos un poco de los porcentajes en que se presentan los síntomas para tener en cuenta a estos pacientes, el más frecuente con respecto al cáncer de colon sería el cambio de los hábitos intestinales, que se asocia a un 74%. Luego estaría el sangrado rectal en combinación con los cambios de hábitos intestinales, que siempre y cuando estén combinados estaría más o menos por el 51%. Ahora, una masa rectal estaría de 24.5% o una masa abdominal sería más o menos el 12.5%. La anemia también es una cuestión de importancia, porque este sangrado puede llegar a producir anemia, y esto se presentaría en el 9.6% de los pacientes. Y sin embargo, dolor abdominal como síntoma único, o sea que no esté asociado a cambios en los hábitos intestinales, sería la presentación menos común, con un 3.8%. Esto era basado en bibliografía que se había realizado previamente al año 2011, porque en el 2011 al 2014 se relanzó una nueva incidencia en el cual nos mostraba que la sangre por el recto había aumentado, o bueno, había subido algunos puestos hasta abarcar como síntoma único el 37% de los casos de cáncer de colon, mientras que el dolor abdominal también había aumentado a un 34%, siendo estos como que los cambios más notorios en relación a la actualización de la bibliografía. Ahora bien, ya para tener un poco más y acabar con lo que sería cáncer de colon, cuando hablamos del riesgo de cáncer de colon basado en los síntomas que nos presentan, es importante porque un metaanálisis de 15 estudios nos concluyó que la sensibilidad de los síntomas individuales, o sea, como solo anemia, o solo pérdida de peso, o solo diarrea, o solo una masa intestinal, para el pronóstico de evolución para una buena evolución o una mala evolución con respecto al cáncer colorectal, era muy pobre. O sea, no nos daba tanta información y no nos daba tanta fiabilidad. Pero cuando se hicieron más revisiones, se pudo indicar lo siguiente, que cuando se presentaban síntomas asociados en pacientes con cáncer de colon, se tenía generalmente o mayor o mejor pronóstico o peor pronóstico, depende a qué síntomas estén asociados. Con respecto a lo que más nos importa a nosotros, es que los pacientes que tenían síntomas de hemorragia, hemorragia digestiva baja, y asociado a una masa abdominal sin indolora, está
presentaban un mejor pronóstico que los pacientes que tenían una pérdida de peso y cambio en los hábitos intestinales y a una diarrea en comparación. Y de esta manera se podría sacar una especie de pronóstico para que cuando nuestro paciente llegue a consulta. Ahora, por último, si hablamos de la enfermedad metastásica con respecto al cáncer de colon, 20% de los pacientes van a tener ya enfermedad metastásica a distancia al momento de la presentación en consultorio. Y como sabemos, cáncer de colon puede tener una diseminación linfática o hematógena o incluso por contigüidad. Entonces, los sitios más comunes de metástasis serían los ganglios linfáticos regionales, el hígado, el pulmón, el peritoneo, y los pacientes pueden presentar signos o síntomas, digamos, que se pueden atribuir a cualquiera de estas áreas si ya están en una etapa metastásica. Hay que tener en cuenta que ya cuando estamos hablando solo de metástasis, la presencia, digamos, de dolor en el cuadrante superior derecho, distensión abdominal o saciedad precoz, junto con la adenopatía supraclavicular y los nódulos periumbilicales ya nos indicarían una enfermedad metastásica avanzada. Y bueno, básicamente aunque tengamos estos síntomas, no hay que descartar por completo hacia un mal pronóstico o hacia una posible buena evolución de nuestro paciente. Pasando con respecto a los pólipos juveniles, que era lo que mencionaba que el libro de Sainston lo incluía como parte de patología tumoral que provoca hemorragia digestiva baja. Bueno, hay que tener en cuenta que los pólipos juveniles son lesiones amartromatosas que constan de una lámina propia y dilatadas glándulas quísticas en el lugar del aumento de número de células epiteliales. Como podríamos ver acá en la imagen, existe ya más o menos la dilatación y la forma de los pólipos, que es muy diferente a los pólipos como que digamos más comunes que mencioné en la diapositiva anterior. Y bueno, esto se pueden diagnosticar a cualquier edad, pero bueno, obviamente su nombre lo asocia mucho más a la presentación en los infantes. Y esto es muy importante porque el sangrado, la hemorragia que van a producir estos pólipos va a estar muy asociada a los periodos de infancia. Y bueno, básicamente se presentaría más o menos hasta el 2% de niños menores de 10 años. Y esto abarcaría un poco el área de pediatría, pero es muy importante también. Con respecto a que también hay que tener en cuenta que los pólipos juveniles aislados son más comunes en el colon retrosigmoide, pero pueden ocurrir también en el colon proximal. Y los pólipos juveniles que provocan hemorragia digestiva baja o prolapso a través del recto requieren siempre un tratamiento quirúrgico, que sería la polipectomía, para que se pueda pasar, digamos, a la normalidad, porque no existe un tratamiento médico para estos. Ahora, por último, pasando al GIST, que sería los tumores del estroma gastrointestinal. Es un tema muy importante que quería tocar porque básicamente son neoplasias mesenquimales que se producen en el tracto gastrointestinal, pero son raras. Y lo importante de esto es que surgen de la pared intestinal y se presentan típicamente como neoplasias subepiteliales. Y bueno, cuando siempre nos mencionan GIST, nosotros lo asociamos a estómago. Sin embargo, también se puede producir en el intestino delgado y también en cualquier otra parte del tracto gastrointestinal, incluso en el epíplono, en el mesenterio o en el peritoneo. Y bueno, la mayoría de estos GIST van a abarcar mutaciones características en el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas, o también van a presentar mutaciones de la succinato deshidrogenasa, pero de esta manera se explicaría la rareza de su presentación. Ahora bien, con respecto a la presentación clínica que tendríamos en el GIST, tenemos que diferenciarlo podemos diferenciarlo en
presentación de síntomas por edad y en presentación de síntomas por localización, ya que la EGIS abarca una amplia parte de tubo digestivo. Ahora bien, si hablamos de por edad y nos metemos dentro de la edad adulta, la presentación va a ser un sangrado gastrointestinal abierto u oculto, que estaría más o menos al 28% de las personas y 50% cuando es de forma gástrica, y bueno, 28% cuando es del intestino delgado. Ahora bien, ese 28% es el que nos va a producir la hemorragia digestiva baja, mientras que el otro 50% nos produciría la hemorragia digestiva alta. Sin embargo, si el sangrado llega a ser masivo, ese 50% de que produciría un sangrado gastrointestinal abierto, se podría presentar incluso también como hemorragia digestiva baja. Esto por la cantidad de sangrado y no por la forma de presentación, y no por el lugar de presentación. Ahora bien, en los adultos se suele presentar como un hallazgo incidental, por lo que la mayoría son asintomáticos, y el dolor o malestar abdominal se presentaría en el 8 al 17%, el abdomen agudo del 2 al 14% y la masa abdominal asintomática en un 5% de los pacientes. Algunos tumores también pueden crecer lo suficiente como para ulcerarse y causar un dolor, siempre y cuando estamos hablando de adultos que han tenido y este se asociaría a un mal pronóstico. Aunque en determinadas circunstancias, digamos que los pacientes pueden presentar síntomas que requieren una evaluación clínica urgente, como rotura de tumor o hemorragia digestiva o la perforación intestinal, lo cual nos indicaría que sí, aunque el diagnóstico pueda ser un poco difícil para estos tumores, las medidas de urgencia que se tienen que tomar ante estos síntomas deben ser de prioridad para que nosotros como médicos podamos llegarlas a identificar si por algún motivo nos llega un paciente con este tipo de presentación. Ahora bien, ya vimos la presentación adulta que se asociaba con una hemorragia más que todo de intestino delgado, pero en su mayoría era de estómago. Ahora bien, la presentación infantil o la presentación en jóvenes, bueno, se debe saber que tienen una presentación clínica diferente en comparación a los adultos, y esta estaría más o menos asociada a que los síntomas y signos de presentación más comunes sería la hemorragia digestiva baja, como hemorragia gastrointestinal, la fatiga y la anemia. ¿Por qué? Porque los niños suelen tener un sangrado aumentado en relación a los adultos, lo que les produciría una anemia de moderada a severa. Y también los pacientes más jóvenes tienen un curso de enfermedad más indolente, a pesar de que de la mayor, digamos, propensión a presentar tumores gástricos multifocales y las metástasis a los ganglios linfáticos. La presentación en jóvenes tiene una recurrencia de enfermedad y enfermedad metastásica un poco mayor en relación a la presentación en las personas mayores. Además, los pacientes con la diada de Carney-Strauss o la tríada de Carney pueden presentar lo que serían los paragangliomas o sus síntomas asociados, como la secreción de catecolaminas o un efecto de masa. Y bueno, ahora bien, hemos visto la presentación por edad y cómo sería si viéramos la presentación por localización. Bueno, cuando hablamos de la presentación por localización, lo tendríamos que dividir en tumor primario y en enfermedad metastásica. Ahora, si hablamos de tumor primario, tenemos que saber que como mencioné al inicio, GIS puede ocurrir en cualquier lugar de tracto gastrointestinal, pero claro, desde el esófago hasta el ano, pero una presentación de GIS de esófago va a ser mucho más rara que una presentación de estómago. Ahora, bueno, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que en orden de presentación o en orden de aparición estaría estómago, yeyuno, ilion, y ya luego pasaría a duodeno, colon y recto, y ano y esófago al final. Esto
siempre hay que tener en cuenta para ver el lugar de donde se está originando la hemorragia y, bueno, básicamente los signos y la presentación de la hemorragia nos podría orientar mucho más a la ubicación para localizar el tumor. Y ya para finalizar, entonces vamos a hablar sobre infección por Salmonella, Shigella. Primero, en cuanto a la infección por Salmonella, sabemos que este es un germen bacteriano que pertenece a la familia Enterobacteriae. Estos son gram negativos intracelulares, anaerobios y facultativos. Ellos pueden sobrevivir en macrófagos y se extienden desde el intestino hacia otras partes del cuerpo. Se reconocen 4 especies: Salmonella typhi, Salmonella cholerae, la Typhimuridium y la Enteriditis. En cuanto a su epidemiología, la mayoría de estas infecciones se adquieren por comer alimentos contaminados. No existe ningún reservorio animal y la dosis infecciosa para lo que es la Salmonella typhi es baja, por lo que es frecuente la transmisión de una persona a otra. La dosis infecciosa es menor en las personas que tienen riesgo para esta enfermedad. Esto puede ser debido a su edad, al estado de inmunosupresión o si padecen alguna enfermedad subyacente como leucemia, linfoma o anemia trepanocítica. La transmisión es de manera directa, fecal-oral en los niños. Y para la Salmonella typhi y paratyphi son patógenos humanos muy estrictos y estas infecciones pasan de una persona a otra. En cuanto a lo que es la patogenia y la inmunidad, tras la ingesta, la Salmonella typhi va a llegar al estómago. Esta se une a la mucosa del intestino delgado y se infiltran hacia las células M, que son las de micropliegue, que están localizadas en las placas de Peyer y en los enterocitos. Las bacterias se quedan dentro de una vacuola endocítica y ahí es donde se van a replicar. También se pueden transportar por el citoplasma y se liberan hacia la sangre o la circulación linfática. La regulación del anclaje, el englobamiento y la replicación, esto se va a deber fundamentalmente por 2 grandes agregados de genes, el islote de patogenicidad 1 y el islote de patogenicidad 2. En cuanto a las enfermedades clínicas, primero vamos a ver a la gastroenteritis, que es la forma más frecuente de salmonelosis. Los síntomas aparecen entre los 6 y 48 horas después de la ingesta de alimentos o agua contaminada y aparece con náuseas, vómitos, diarrea no sanguinolenta, fiebre, espasmos abdominales, mialgias y cefalea. Es una forma aguda de las enfermedades y se puede demostrar la afección colónica. Los síntomas después pueden persistir entre 2 días a 1 semana antes de su resolución espontánea. En cuanto a la septicemia, las especies de mayor frecuencia que se da es en la Salmonella paratyphi y la typhi. El riesgo de bacteriemia es más alto en los pacientes pediátricos, geriátricos y en pacientes inmunodeprimidos. La presentación clínica es como las bacteriemias por las gram negativo. En cuanto a la fiebre entérica, la Salmonella typhi produce una enfermedad febril conocida como la fiebre tifoidea y la fiebre paratifoidea producida por la Salmonella paratyphi. Las bacterias en este caso pasan a través de las células que tapizan el intestino y son engullidas en los macrófagos. Luego se replican después de ser transportadas al hígado, al vaso y la médula ósea. Estos son los síntomas que se van a presentar en este tipo de característica de enfermedad. Y la colonización asintomática. Esta es una colonización crónica durante más de un año después de una enfermedad sintomática y se produce entre el 1 al 5%. Y en estos casos la vesícula biliar sirve como reservorio de las bacterias. En cuanto al diagnóstico, se deben obtener muestras para el cultivo adecuado en heces, orina y sangre, y se deben ordenar pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos en las colonias aisladas de Salmonella. Esto para orientar la elección del antibiótico. En cuanto al tratamiento, la mayoría solamente requiere cuidados de apoyo, como es la rehidratación. Y el tratamiento con antibiótico puede ser adecuado para pacientes que presenten diarrea intensa, infecciones extraintestinales o algún otro factor de enfermedad invasiva. Los antibióticos de primera línea son las fluoroquinolonas en adultos, acitromicina en niños y también se utiliza ceftriaxona como un agente alternativo de primera línea. En cuanto a la infección por Shigella, estos también son gram negativos anaerobios facultativos. Se reconoce también 4 especies. En cuanto a su patogenia e inmunidad,
causa la enfermedad al invadir y replicarse en las células que tapizan el colon. Las proteínas de los genes estructurales van a intervenir en lo que es la adherencia de los microorganismos a las células y así como en su invasión, replicación intracelular y también en la diseminación de una u otra. La Shigella es incapaz de unirse a las células de las mucosas diferenciadas, entonces estas se unen e invaden las células M de las placas de Peyer. Acá también hay un sistema de secreción que es el sistema de secreción de tipo 3 y esto interviene en la secreción de 4 proteínas hacia las células epiteliales y también hacia los macrófagos. Y estas proteínas hacen que se ondulen las membranas de las células diana, lo que permite que las bacterias sean engullidas. En cuanto a su epidemiología, en los seres humanos son el único reservorio. Es una enfermedad principalmente pediátrica y el 60% de los casos de infecciones afectan a niños menores de 10 años. Esta se transmite de persona a persona por vía fecal-oral, principalmente a personas con manos contaminadas y con menos frecuencia a través del agua o alimentos. El cuadro clínico, hay presencia de espasmo abdominal, diarrea, fiebre y heces sanguinolentas. Otros signos aparecen de 1 a 3 días tras la ingestión de los bacilos. Colonizan primero el intestino delgado y luego comienzan a multiplicarse en las primeras 12 horas. Y la característica fundamental es espasmos, tenesmo y las heces con abundante pus y sangre. En cuanto al diagnóstico, se realiza un aislamiento de las muestras de heces que requieren el uso de medios selectivos. Y el tratamiento, prevención y control, el tratamiento se realiza con antibiótico que va a acortar la duración de la enfermedad sintomática y la eliminación fecal. Se debe basar también en las pruebas de sensibilidad in vitro que se le realice. La terapia empírica se puede iniciar con fluoroquinolona o con trimethoprim con sulfametoxazol. Y se deben establecer medidas adecuadas para el control de la infección y así evitar la diseminación del microorganismo. Bueno, y en este tipo de enfermedad, la necesidad de operar en hemorragia digestiva baja, la indicación de cirugía en la urgencia es generalmente infrecuente. Surge frente a lo que es la inestabilidad hemodinámica mantenida y persistencia del sangrado a pesar de las medidas de reposición y el fallo del control de homeostasis por procedimientos menos invasivos. Consiste en lo que es la resección del sector del tubo digestivo causante del sangrado. La localización intraoperatoria del sitio de sangrado puede ser facilitada mediante la enteroscopía guiada por un cirujano o la colonoscopia intraoperatoria. Se indica la operación de urgencia en casos de que el paciente necesite 4 o 6 unidades en el término de 24 horas o una persistencia del sangrado por más de 72 horas o la necesidad de reposición de 10 unidades. Y en estos casos se realiza colectomía segmentaria total. En casos de tener hemorragia digestiva baja de origen conocido, la necesidad de tratamiento ha ido disminuyendo progresivamente y se usa como terapia de rescate. Esto cuando la hemorragia no ha podido ser controlada con el tratamiento endoscópico o angiográfico. La técnica de elección es la resección segmentaria del área donde se localiza el sangrado. Y se realiza una anastomosis primaria, excepto que ésta se considere contraindicada por alguna comorbilidad previa o existencia de shock intraoperatorio. Y la necesidad de operar en casos de hemorragia digestiva baja de origen desconocido. Aquí la colectomía subtotal es el último recurso en estos pacientes con hemorragia persistente, aunque no se recomienda por un elevado índice de recidiva y también es con elevado morbimortalidad. Esta es la bibliografía que nosotros utilizamos para nuestro trabajo y eso sería todo. Gracias. Ya, muy bien. Si lo han expuesto bien, está más clarito. No los felicito porque lo han abarcado toda la integridad que yo quería que abarque. Bueno, muy bien, muchachos. No se olviden mañana vacunarse todos. Ya no dejen de pasar esa oportunidad de la vacuna. Entonces ya culminamos, cerramos la sesión. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego.